Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, estamos otra vez conectados contigo por medio de esto que es Entre Amigos con el Dr. Córdoba, Facebook Live y Entre Amigos con Dr. Córdoba también por Facebook. Hoy estamos en el mes Octubre Rosa y tenemos de invitada a la doctora Abril Aide Gascón Montante. Ella es egresada de la Facultad de la Universidad de Monterrey, cursó su especialidad de radiología en el Hospital Christus Muguerza, avalado por la UDEM. Actualmente está certificada en Radiología General, así como en Imagen e Intervención de Mama por el Consejo Mexicano de Radiología, con más de 10 años de experiencia en mama. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, lo que es Octubre Rosa, y es el cuidado de la mujer en el cáncer de mama. Hoy me trajeron a regalar algo en conmemoración de este mes, y claro que sí, lo vamos a usar, nuestra pulsera que nos la regaló la doctora Abril para estar con esto. Abril, muchas gracias. Gracias por estar otra vez aquí como todos los años para hablar de esto que es el cuidado de la mujer en el cáncer de mama. Sí, doctora, encantada. Ya sabe que nos gusta mucho venir a platicar y a llegar a más personas para cada vez romper más esos tabús y que la gente pierda miedo de acudir a revisarse. Y pues recordando que todo el año podemos revisarnos, pero en especial octubre, pues como el mes de la sensibilización contra el cáncer de mama, se hace un poquito más de hincapié para que acudamos aún sin síntomas. Siempre les recordamos a las pacientes, no necesitas tener algún síntoma para acudir a tu revisión. ¿Qué tomar en cuenta cuando quiere una mujer empezar a revisarse? Es una pregunta frecuente. Lo primero que vamos a tomar en cuenta es la edad. En especial o a grandes rasgos podemos decir que mujeres menores de 40 años vamos a iniciar una revisión únicamente con ultrasonido. Mujeres mayores de 40 años va a ser ya con mamografía, tomosíntesis y ultrasonido también. Esto va a depender mucho, es decir, se puede individualizar en cada paciente para saber si es necesario tomar, por ejemplo, alguna proyección en pacientes que solamente se les iba a realizar ultrasonido. Y hemos llegado a hacer complementos importantes, incluso nos ha tocado con sus pacientes, incluso hasta de resonancia magnética. La verdad es que no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando vemos una lesión que no podemos caracterizar, ya que ese es nuestro papel como radiólogos, poder dar información acerca de la probabilidad de una lesión para saber qué conducta seguir. Sí, eso es importante lo que ustedes hacen, que cuando ven alguna imagen que no es concluyente para ustedes, empiezan a ir un estudio tras otro, hasta tener el diagnóstico y dar una clasificación para decir cuál es el proceso que se va a seguir con el paciente. Exactamente. Como mujeres podemos recibir nuestro estudio de mama y ver que hay una categoría que por lo general va del 0 al 6 y nada más así como recordatorio, cuando vemos un 0 significa que hace falta algo más. Entonces es muy importante acudir con su médico para que el médico les pueda decir qué es lo que les están solicitando para poder llegar a una conclusión. Es decir, un estudio con una categoría 0 es prácticamente como si se hubieran quedado a la mitad del camino. Entonces, necesitamos llegar a una conclusión y poder dar una categoría del 1 al 5, porque el 6 es cuando ya está diagnosticado el cáncer de mama, pero del 1 al 5 para poder quedarnos un poquito más tranquilos. Aquí, pues, nada más haciendo el recordatorio, 1 y 2 son categorías benignas, 3 significa probablemente benigno, que sabemos que en el 98% de los casos que ustedes vean una categoría 3, quédense tranquilas, eso quiere decir que la mayoría de las veces son lesiones benignas, y ya del 4 en adelante, pues estamos hablando de que hay una probabilidad de malignidad. Entonces es muy importante, si ustedes reciben un estudio con estas categorías, pues acudir lo más pronto posible a su médico para que él les indique cuál es el siguiente paso a seguir. Qué bueno. Te recuerdo que estamos en Octubre Rosa. Nos mandan saludar. Iván, saludos a la excelente doctora que la acompaña. Sí, es la doctora Abril Aide Gascón Montante, certificada en Radiología e Intervención de Mama. También Erika de la Garza, muchas gracias. Ari Cajal, gracias. ¿Qué estudios de mama son los que existen para la mujer? Porque hay unas gentes que ya se han hecho estudios y otras mujeres que tienen completo falta de conocimiento de qué estudios tengo que hacer.
Pues todos los días nos enfrentamos con esta pregunta porque aún en estos tiempos tenemos pacientes que no quieren hacerse la mamografía, ya sea por miedo, por pena, porque les han dicho que duele mucho, etcétera. Pero aquí es muy importante recordar que el único estudio aprobado por la FDA que realmente tiene comprobado que disminuye la mortalidad del cáncer de mama está en un 30% es la mamografía. ¿Por qué? Porque ve ciertos hallazgos que no lo ve ningún otro método, es decir, ni el ultrasonido ni la resonancia, ahorita hablaremos de ellos más adelante. La mamografía es el único que va a poder caracterizar calcificaciones, que es una de las formas en las que se presenta el cáncer de mama, y las calcificaciones no se ven en ningún otro método. Entonces, siempre cuando vamos a hacer una valoración, mayores de 40 años, es muy importante empezar siempre con mamografía, no se vale primero ultrasonido o primero cualquier otro estudio, primero se debe de realizar la mamografía. Ahora, en pacientes menores de 40 años, como les comentaba, se puede empezar con un ultrasonido y de ser necesario se complementa con mamografía. También tenemos la resonancia magnética y después de la resonancia magnética vienen otros estudios más especializados, pero hablaremos de la resonancia magnética como un estudio que tiene unas indicaciones muy específicas y que no hay que brincarnos los estudios convencionales. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética es un estudio muy especializado y así como puede sacarnos de muchas dudas ante ciertas situaciones, también puede darnos aún más problemas, ¿verdad? Podemos entrar en más dudas después de realizar una resonancia magnética sin estudios convencionales previos. Entonces hay que seguir un orden. El orden se los puede dar sin problema su médico tratante, y como quiera en los centros especializados de mama, pues nosotros vamos a individualizar cada caso. Sí, esto es importante que la paciente sepa que hay estudios que se deben de llevar paulatinamente. Primero es una mastografía digital, ahora digital que viene, sí. De ahí pasa una tomosíntesis y se complementa con un ultrasonido para ver toda la mama y tener una indicación de la categorización de BI-RADS para que nos digan cuál es la conducta a seguir. Así es, y pues nada más recordando para las pacientes que no sepan lo que es la tomosíntesis es como cortar una mama cada milímetro y de esa manera no se esconde ninguna lesión. ¿Por qué? Porque si nosotros juntamos el volumen de la glándula mamaria, muchas veces puede haber superposición de estructuras y darnos una falsa imagen, ya sea pensando que hay algo malo o al contrario, pensando que nada más es tejido. Entonces, sobre todo en mamas densas, ayuda mucho la tomosíntesis, que son esos cortecitos que se hacen cada milímetro y ahora también con esta nueva tecnología de la tomosíntesis quorum, que también agrupa esos cortes, entonces nos da una mejor caracterización de las lesiones. Es muy importante cuando se realice la mamografía, sobre todo esas pacientes con mamas densas, realizarse la tomosíntesis. Donde laboro en el centro de radiodiagnóstico se le hace a todas las pacientes sin excluir a ninguna, así como el ultrasonido. Sí, una cosa, yo les explico a las pacientes. Ellas dicen, pero doctor, ¿por qué nos tiene que comprimir? Es muy sencillo, le digo, agarre y ponga en una mesa lápices, plumas, marcadores de todos colores. Entonces usted los tiene dispersos. Comprímanlos todos para poderlos ver, porque la mastografía digital es un corte plano de una sola capa. Entonces se tienen que juntar todos y de ahí poder ver cada uno, y ya la tomosíntesis empieza a decirnos los colores de cada lapicito que a desglosar cada corte. Por eso cuando van las pacientes les decimos que es muy importante la compresión. La compresión nos va a dar esa resolución que necesitamos en la mamografía para poder distinguir, porque la glándula mamaria pues está compuesta de grasa, está compuesta de ligamentos, puede haber calcificaciones. Entonces, todas estas estructuras al superponerse pueden dar falsas imágenes. Es bien importante, la compresión hace un papel súper importante para ayudarnos a distinguir o con esa resolución poder saber si estamos hablando de calcificaciones, de superposición de imágenes o solamente de tejido. Si ya vas a acudir a hacerte la mamografía, aguanta lo más que puedas de la compresión, porque eso nos ayuda bastante para la imagen. También recordar que pues la mamografía ya no es como se hacía hace muchos años, con esas planchas dolorosas y la compresión que era como de golpe. Ahora la mamografía pues es muy amigable.
Los que han ido ya se han dado cuenta que contamos con un mamopad, que es como un foam que se le pone a la paleta de la mamografía, y eso hace que la verdad sea muy confortable. Las paletas de mamografía ahora son un poco curvas, lo que hace también que la paciente se pueda acomodar con mayor facilidad y mucho menos incomodidad que antes. La compresión también es progresiva, no es una compresión que sea de golpe. Obviamente hay parámetros en los que nosotros determinamos el mínimo de compresión que se le debe de dar a cada mama dependiendo del grosor, pero la compresión se va haciendo gradual, es decir, la técnica lo va haciendo gradualmente, entonces el dolor, la verdad, es que va siendo cada vez menos, y eso a lo mejor al principio que empezaba a hacer estos estudios, cuando me decían la paciente, ¿y tú ya te realizaste el estudio? Pues antes menor de 40, pues la verdad es que decía, bueno, a lo mejor estoy hablando de algo que todavía no he experimentado, pero ahora que ya llevo muchas mamografías, puedo decir que la verdad el dolor no es un dolor importante, es un dolor tolerable, y cada vez que sale una paciente, que veo una paciente de primera vez, le hago la misma pregunta. ¿Te pareció doloroso? Y todas las pacientes responden lo mismo. Pensé que iba a doler más. Pensé que iba a doler más. Todas las pacientes responden lo mismo porque realmente se dan cuenta que es un dolor muy tolerable. Qué bueno que esto es ya más fácil, más práctico para las pacientes. La tecnología ha avanzado, todo en beneficio de mejorar el estudio, mejorar la calidad de los estudios y tener un diagnóstico más asertivo. Nos preguntan mucho, por ejemplo, si la fase de la menstruación influye mucho para hacerse la mamografía y el ultrasonido, y aquí es bien importante aclarar que en la imagen en la mamografía y el ultrasonido, en la imagen no va a afectar tanto. Lo que sí va a afectar es que la mujer tiene un poquito más de sensibilidad en el periodo periovulatorio y premenstrual. ¿Qué quiere decir eso? Que si puedes planear tu mamografía unos días antes de que haya iniciado tu menstruación, vas a estar mucho menos congestionada y vas a tener mucho menos molestia. Pero eso no es una indicación precisa, o sea, no es una justificación para posponer el estudio. Si te toca que te bajó el día que ya tenías programada tu cita, no pasa nada, te lo puedes realizar y no va a dar falsas imágenes. Al contrario de la resonancia magnética, pacientes que me estén escuchando que tienen que realizarse una resonancia magnética por alguna circunstancia, es bien importante que sí tomen en cuenta su ciclo menstrual, porque ahí sí puede afectar. ¿Por qué? Porque inyectamos un medio de contraste que viaja por el torrente sanguíneo y esa congestión va a hacer que pueda haber falsos positivos o negativos en la resonancia magnética. Entonces, esa sí debe de hacerse entre el día 7 y el día 14. Fíjate, y una cosa importante, ahora con estos estudios, ya mucha gente pregunta, doctor, ¿tengo que hacerme el estudio? Se dijo claramente, para todas las pacientes arriba de 40 años se hacen un estudio. Pacientes que hayan tenido algún antecedente en la familia con una lesión en mama, a los 35 años empieza. Pero nos llegan las pacientes embarazadas. ¿Qué estudio se le puede hacer a una paciente embarazada y que requiera una valoración? Bueno, primero haciendo una pauta, muy importante lo que usted mencionó, cuando una paciente tiene antecedentes de cáncer en su familia, llegan muchas pacientes asustadas y aquí hay dos cosas. En primer lugar, que de 10 pacientes que tenemos nosotros con cáncer de mama, solamente 1 o 2 van a tener antecedentes heredofamiliares. ¿Qué quiere decir eso? Que las otras 8 pacientes no tenían a nadie con cáncer de mama. Entonces esto es importante porque las pacientes seguían mucho con decir, pero nadie en mi familia ha tenido, entonces no me la tengo que hacer. No, hay que hacérsela. Y otra cosa, que las pacientes que tienen ese antecedente o que tienen ese factor de riesgo deben empezar su revisión 10 años antes del diagnóstico al familiar directo. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo la madre tuvo cáncer a los 45 años, la hija debe de empezar su revisión con mamografía a los 35 años. Y cambiando un poquito de tema, en mujeres embarazadas, pues sabemos que el cáncer en el embarazo no es tan frecuente. ¿A qué me refiero que no es tan frecuente? Que estamos hablando que las pacientes antes se embarazaban, digamos, antes de los 30 años. Entonces, la incidencia en mujeres embarazadas era baja. De hecho, sabemos que hay un factor protector cuando la mujer se embaraza antes de los 20 años. Incluso llega a ser la probabilidad del cáncer de mama hasta 50% menor, esa probabilidad de tener cáncer de mama, porque digamos que el mismo organismo protege las células del tejido mamario cuando el embarazo fue antes de los 20 y eso funciona como un factor de protección. ¿Qué es lo contrario que sucede cuando la mujer tiene o se embaraza después de los 30 años?
como en mi caso también, tenemos ya un factor de riesgo. Entonces, tenemos que tomar esto en cuenta, porque aunque el cáncer de mama no es frecuente en el embarazo, existe. Y muchas pacientes que hemos recibido se van a lo mejor con la idea de que no, es una bolita del embarazo, o incluso en la lactancia es algo de la leche, etcétera, y dejamos pasar esa revisión. Entonces, desgraciadamente, el cáncer de mama en el embarazo se diagnostica en etapas un poquito avanzadas, porque dejamos pasar esa revisión pensando que en el embarazo no va a haber cáncer de mama. Y sí existe. Ahora, te palpas una bolita en el embarazo, lo más inocuo que hay hasta el momento es el ultrasonido. Entonces, lo mejor que puedes hacer, acudes con tu médico y sin falta, te va a revisar y te va a pedir un ultrasonido que, como tú sabes, no le va a hacer nada de daño a tu bebé. Al realizar el ultrasonido ya podríamos ver si es necesario o no realizar alguna proyección. No hay que preocuparse. Hay que recordar que la radiación en la mamografía son rayos X, es cierto, es radiación, pero está dirigida al tejido mamario. Entonces, la radiación dispersa, la radiación que no va a llegar al tejido mamario es mínima, pero además colocamos un protector y ese protector nos ayuda a que no le pase absolutamente nada a tu bebé en caso de ser necesario. Pero estamos hablando de que a lo mejor en el 95% de las veces que tengas una bolita en el embarazo no vas a necesitar esa proyección. Entonces no tengas miedo de acudir. En el embarazo vamos a empezar con el ultrasonido y si es necesario podemos hacer alguna proyección. Tanto en el embarazo como en la lactancia, cualquier bolita, cualquier detalle que se detecte, la mujer debe de acudir con su ginecólogo o su ginecóloga para ser revisado y solicitar estudios para un buen diagnóstico oportuno y no tener ninguna lesión que vaya a complicar. Claro, o sea, tomar en cuenta que en el embarazo no está contraindicado el ultrasonido, no está contraindicada la proyección de mamografía, podríamos incluso hacer resonancia magnética simple, y en caso de ser necesario ya viendo uno de los peores panoramas en que se realice una biopsia que también se puede hacer sin problema y saliera positiva, pues aquí está el doctor experto, se pueden dar muchos tratamientos para el cáncer de mama, incluso en el embarazo, sin dañar al feto. Entonces no hay que tener miedo para atenderse en caso de palpar alguna bolita durante el embarazo. Nos estamos yendo a los escenarios más catastróficos, pero es que hay que tomarlo en cuenta para que tengamos esa tranquilidad a la hora de buscar revisarlos. Para que la gente pueda acudir y atenderse. Otro escenario y muy común ahora es que me puse unos implantes de mama, doctor, y ¿hay manera de hacerme un estudio o no me hago el estudio de mama? ¿Qué pasa con esos implantes? Súper buena pregunta. Cada vez que veo una paciente que se coloca implantes y que me dice que no le pidieron ningún estudio antes de realizárselos, bueno, casi colapso. Es bien importante que si están pensando en hacerse alguna cirugía, estamos a favor de que se hagan la cirugía que ustedes quieran, pero hay que revisarse antes, porque necesitamos un estudio basal, eso quiere decir un estudio antes para tener con qué comparar después. Ahora, una paciente con implantes se puede hacer perfectamente todos los estudios. ¿Qué quiere decir esto? Menores de 40, ultrasonido, después de 40, mamografía. Las pacientes por lo general tienen miedo de que o duela más o que le pase algo a los implantes con la compresión de la mamografía. No es así, no pasa absolutamente nada. Los implantes están hechos en su mayoría de un gel cohesivo que resisten perfectamente la compresión de la mamografía y durante la mamografía tenemos que hacer ciertas proyecciones especiales, que esto es importante para que cuando acudan a algún centro estén como conscientes de ello. Les van a tomar 2 proyecciones adicionales de cada lado. Esto es perfectamente normal para que no se asusten. ¿Por qué? Porque se toma una proyección con el implante y se toman proyecciones especiales que se llaman de desplazamiento de Eklund, desplazando el implante. ¿Para qué? Para poder ver todo ese tejido que se nos esconde con el volumen que ocupa el implante. Entonces son súper importantes estas proyecciones, pero se realizan sin problema y el ultrasonido pues ni se diga. Sí, y una parte importante que tiene que conocer la mujer es que en todos los centros que se dedican a hacer buenos estudios de mama, el personal que está entrenado para hacer la toma es personal que ya tuvo mucha capacitación, y con este tipo de datos de que trae un implante, este personal ya está habituado a manejar
estas mamas así y sacar el mejor provecho de todos los estudios que se hacen, ¿no es así? Así es súper importante acudir a lugares que en el cual los técnicos o las técnicas que los realicen, tanto ellos como los doctores que los interpretan, pues estén capacitados para realizarlo, porque en todos los lugares puede suceder. Hay lesiones que están tan posteriores que si el estudio no se tomó en forma adecuada, uno puede creer que ya se revisó y resulta que hay lesiones por ahí que se escondían. Entonces, lo ideal es acudir a lugares que estén... Ahí en el centro de radiodiagnóstico, ¿cuánta gente está nada más para pura mama? Somos 6 médicos radiólogos especializados en mama y tenemos más o menos 4 técnicas por turno. Por turno. Entonces, imagínense toda la especialidad que tiene el centro de radiodiagnóstico para sus estudios de mama. O sea, están seguros de que van a ser detectados por cualquier detalle y van a tener un diagnóstico preciso. Mario Alberto Coronado Magdaleno, saludos, excelente tema, gracias. Hay un dato muy importante aquí, nos escribe Mayela Garza. No esperar a tener algún signo o síntoma para acudir a estudios de rutina, porque en ocasiones no existe ningún signo ni ningún síntoma y está presente el cáncer de mama. Es que aquí es importante mencionar una cosa. Existe la mamografía de tamizaje y la mamografía diagnóstica. Cuando una mujer ya tiene algún síntoma, llámese que se palpe alguna bolita, que tenga secreción, que se palpe algo en la axila, esas son estudios que se llaman estudios diagnósticos porque van enfocados ya a definir de qué estamos hablando o a definir cuál es la lesión a la que nos estamos enfrentando. Y existen también los estudios de tamizaje, que por definición son estudios que se hacen a población sana, es decir, población que no se le conoce ninguna patología. Cuando son estos estudios de tamizaje, realmente aplaudimos que las pacientes vengan a hacerse los estudios porque no se palpan absolutamente nada, empiezan sus revisiones asintomáticas y eso nos permite, aquí hago énfasis en diagnosticar lesiones que llegan a medir incluso 4 milímetros, lo cual impacta directamente en el pronóstico. No es lo mismo diagnosticar una lesión de 1 centímetro a una lesión de 4 milímetros. Y esto es importante porque muchas veces cuando una mujer se llega a palpar una bolita, ya esta bolita por lo general dice la literatura que mide aproximadamente 2 centímetros. Cuando el médico especialista palpa una bolita, por esa experiencia que tiene, mide aproximadamente 1 centímetro. Ellos tienen mucha experiencia, entonces pueden llegar a palpar una bolita muy pequeña, la mitad de pequeña a la que uno se la puede palpar sin experiencia. Pero estos estudios que son específicamente para ver este tejido llegan a detectar lesiones de 4 o 3 milímetros y es real, lo hemos visto, las hemos biopsiado, entonces el pronóstico es mucho mejor. Actualmente la intervención en mama es muy favorable para poder hacer diagnósticos oportunos, tempranos y con lesiones que apenas son incipientes para un resultado posterior excelente. Así es. Hay que recordar que el cáncer de mama, si bien es la causa número 1 de muertes en mujeres en México, también el 95% de los casos es curable en etapas tempranas. Entonces, lo más importante para combatir el cáncer de mama es prevenir, acudir a sus estudios de preferencia cada año, a su mamografía y a su ultrasonido y no dejar, digamos, estudios inconclusos, o sea, no quedarse tranquilos, ya la información está en nuestras manos. Entonces, si nosotros ya sabemos que un 0 no me está aportando absolutamente nada, ustedes búsquenlo en su estudio. Todos los estudios deben de tener su categoría. Si ven un 0, por favor no se queden con los brazos cruzados, acudan con su médico y él les va a decir qué es lo que se deben realizar. ¿Por qué? Porque hay lugares en los que solamente les pueden hacer las 4 proyecciones porque así se trabaja en ese sitio y necesitan una proyección extra. O hay lugares en donde solamente realizan la mamografía y necesitan ese ultrasonido para poder complementar y dar una adecuada categoría. Entonces, ya estamos en la era de la información, de las redes sociales, ya sabemos que un 0 no es válido, no se queden con ningún 0 nunca. Y cuando una mujer acuda a hacerse los estudios y tenga un resultado con un 4 o un 5, es bien importante que no dejen pasar esos días sin ir con su médico. Siempre les decimos, no es
urgente para que vayas de aquí saliendo con tu médico, aunque todas hacen, o la mayoría hace eso, pero sí es bien importante no dejar pasar días. Para que se den una idea, la norma oficial mexicana dice que cuando el resultado es 4 o arriba de 4, no deben de pasar 21 días sin que se les entregue el resultado. Nosotros estamos hablando de que en la práctica privada no pasa un día sin que les entreguemos su resultado. Y cuando la paciente está saliendo ya con su resultado, nosotros ya estamos hablando con el médico tratante para explicarle qué es lo que vimos, para darle nuestro punto de vista y ofrecerle lo que nosotros pensamos que le puede ayudar. Con la mayoría de los médicos tratantes tenemos muy buena comunicación, no es la excepción aquí el doctor Córdoba. La intención es que el médico, cuando la paciente sale y está a lo mejor asustada o no comprendió muy bien, que tratamos que no sea así, pero muchas veces está ofuscada con tanta información, entonces al momento en el que le habla el doctor, él ya está enterado y es más fácil para él darle la información. Sí, esta información es muy importante cuando nosotros nos la dan por vía telefónica. Doctor, acabo de descubrir, le doy una clasificación BIRATS 4 para que sepa, es la lesión en tal cuadrante de la mama. Entonces, nosotros ya tenemos el conocimiento y cuando la paciente se comunica con nosotros, tenemos la oportunidad de calmarla, de decirle cómo va a ser el manejo, que tome sus tiempos necesarios, pero que requiere de un estudio para descartar algún proceso celular que estuviera avanzando hacia una neoplasia o hacia un cáncer. Te voy a molestar, aquí dice Abril para ti, la gacha, la mejor doctora. Saludos. Va a cumplir años ya en unos días. Qué bueno, muchas gracias. Felicidades adelantadas. Sí, una cosa, ya hablaste tú, pero te vuelvo a preguntar, ¿qué tan frecuente es el cáncer de mama en México? Pues desgraciadamente es frecuente y cada vez lo estamos viendo con mayor frecuencia. Ahorita que hablaba específicamente del cáncer de mama en embarazo, las tendencias han cambiado mucho. Al principio el cáncer, hablábamos de pacientes arriba de 45 años, usted lo recuerda, de 45 a 52 años. Antes de esa edad era pues casi imposible pensar en que se tratara de cáncer de mama y ahora no. La tendencia es que algo estamos haciendo mal, que sabemos que el cáncer es multifactorial, pero hemos visto casos cada vez en edades más tempranas. Entonces, sigue siendo la primera causa de muerte, desgraciadamente. La tendencia es que está siendo cada vez en mujeres más jóvenes. Por eso no debemos de sacarle la vuelta, hacernos los estudios, empezar con un ultrasonido que no duele, no es radiación, no es nada, y se puede hacer incluso sin una solicitud. Puedes llegar a solicitar tu ultrasonido como se pueden solicitar estudios de cualquier cosa. Porque la frecuencia, la verdad es que nos asusta. Yo me había quedado en 1 de cada 8 mujeres y ahorita estaba viendo que la estadística en el 2020 ya subió a 1 de cada 6. 1 de cada 6 mujeres en México están entonces presentar esta yo creo lesión. que todas las mujeres tenemos grupitos de amigas y no creo que haya muchos grupitos de menos de 6 mujeres. Entonces, si estamos hablando de que cada una tiene un grupito de 6 mujeres, por lo menos a 1 de cada grupito le va a dar. Entonces, ¿cómo podemos combatir esto? Con la prevención. Es la única manera. Realizarnos los estudios una vez al año es más que suficiente. Hablando de prevención, Santiago Montaño, felicidades, muy importante, interesante. Hay que seguir insistiendo y fomentar la salud y prevención. Saludos. Gracias, Santiago. Hay una parte importante en cuanto a los estudios de mama y en un grupo de mujeres sale una lesión. Esta mujer desencadena una alerta en todas y, si no me equivoco, llega todo un número importante de mujeres a hacerse el estudio. ¿Por qué? Porque la amiga resultó con una lesión. Pero esa fobia al cáncer que genera, o esa reacción en cadena que genera, ha salvado vidas. ¿Por qué? Porque a veces una paciente que fue y se checó porque se palpaba una bolita hace que todas sus amigas se vayan a revisar y resulta que de esa una tenía un cáncer de 4 milímetros. Y lo hemos visto cada año porque en octubre, digamos que un gran porcentaje de las mujeres que acuden en todo el año acuden en octubre, un gran porcentaje. Entonces, la mayoría son pacientes que a mi amiga, a mi sobrina, a mi tía, y entonces acuden a hacérselo asintomáticas y es ahí donde podemos diagnosticar lesiones. Y que la paciente no estaba enterada. Y ese es el éxito de los radiólogos, que siempre les digo a las pacientes, lesiones grandes las van a ver en cualquier lugar, en cualquier lugar. Pero esas lesiones menores de 1 centímetro, esas lesiones que realmente cambian la vida de la paciente por haberse detectado a tiempo,
Esas son las importantes, esas son las que nos dan esa satisfacción como médicos de decir, estamos haciendo las cosas bien. Porque las pacientes están viniendo a revisarse asintomáticas y eso me permite hacer un buen diagnóstico, hacer un diagnóstico oportuno. Pero eso solamente lo hemos logrado con información, con año tras año, estarles diciendo a las pacientes sin miedo, que se hagan los estudios para que podamos lograr llegar a este punto en el que todas las pacientes se revisen por lo menos una vez al año. Una recomendación del doctor Francisco García Quintanilla, ahí es director de radiodiagnóstico. Él es muy empático y dice, yo les digo a las mujeres que el mes que ellas cumplen años se regalen un estudio de salud, que es ir a realizarse una mamografía y todos los estudios demás en el mes de su cumpleaños, no esperarse hasta octubre. Sí, me encanta esa iniciativa y muchas pacientes la han seguido porque de esa manera no se les olvida realizárselo. Hay un porcentaje importante de pacientes que dicen, vine el año pasado a hacérmela y estaba todo bien, y al momento de checar el historial, vemos 2021 o 2020 fue su última mamografía, porque desgraciadamente el quehacer diario, la rutina, los pendientes, cualquier otra cosa se vuelve prioridad y entonces dejamos nuestros estudios para después y se nos va 1 año, 2 años, ahora con pandemia ni se diga. Y no nos hacemos los estudios, pero si tú vas en tu cumpleaños o el mes de tu cumpleaños a hacerte el estudio, no se te olvida. No. Y las pacientes que lo están haciendo así, la verdad es que las hemos visto año con año y es una maravilla, es una técnica, por eso digo, me encanta la iniciativa de mi jefe porque la verdad es que ha dado muy buenos resultados. Sí, yo les digo a mis pacientes que sigan esta recomendación. El mes que cumple años es hacerse estudios de laboratorio, revisión ginecológica y su estudio de mamografía. Y va a ser la mujer más sana porque vas a tener detectado cualquier lesión, cualquier enfermedad a tiempo. Y como les decimos a todas las mujeres, hazlo por ti, pero haciéndolo por ti lo haces también por tu familia, lo haces por tus hijos. ¿Por qué? Porque si detectas una lesión a tiempo, pues es curable y les vas a durar más. Sí, cuando uno está con los hijos y ve que la compañerita ya no tiene mamá porque tuvo una lesión de mama, la otra compañerita también su mamá falleció, la otra compañerita su mamá es diagnosticada y hay que hacer estudios. Entonces es muy importante esto de la prevención, que la mujer tome conciencia de que es su salud y la salud involucra a la familia en el caso de ellas, porque son el centro donde todo el mundo va a acudir a todos momentos. Es la que salva, la que da el consejo, la que va a estar al pendiente de todos nosotros, entonces hay que cuidarla. Que lee entre líneas. Así es. Por último, ¿qué antecedentes familiares son importantes para una mujer? En primera línea estamos hablando de mamá, hermana, hija. Sí, ¿verdad? Son los más importantes. ¿La edad influye? Cuando la mujer, si yo tengo una mamá que tuvo una lesión a los 40 años, yo me lo tengo que esperar hasta los 35, me lo puedo hacer antes el estudio. No, sí se puede hacer. 10 años antes se establece la norma, lo que establece es que no antes de los 30. Y eso tiene una explicación. La mama está compuesta de grasa y de tejido. El tejido se va a ver blanco en la mamografía. Y estamos hablando que entre más tejido haya, más densa va a ser esa glándula mamaria. Y entre más densa, más blanca se va a ver y menos se van a distinguir estructuras pequeñitas. Entonces, la paciente entre más joven sea, más densa va a ser su glándula mamaria, eso es normal. Porque debido a la involución del tejido, cuando va pasando el tiempo, ese tejido se va sustituyendo con grasa. Entonces, una paciente arriba de 40 años, digamos que ya va teniendo más grasita que tejido, pero menores de 30 años es más tejido que grasa. Entonces, es más que nada porque no vamos a tener la misma visualización de las estructuras en una paciente de 30 años que en una paciente de 40, mucho menos en pacientes menores de 30 años. Sin embargo, puede haber excepciones. Si nosotros estamos viendo un ultrasonido de una lesión y vemos que probablemente pudiera tener calcificaciones, porque en el eco pudiéramos darnos una idea de si son calcificaciones o no, más no categorizarlas como en la mamografía. Si tenemos esta duda, entonces lo que hacemos es colocar una marquita en el sitio que tenemos esa interrogante. Ponemos una marquita en la piel de la paciente y vamos a tomar una proyección
específicamente en ese sitio, que lo hacemos todos los días, es una maniobra que nos ayuda bastante porque vamos a ver únicamente ese sitio con la radiación dirigida y podemos descartar que haya calcificaciones, distorsiones o algún hallazgo asociado. Eso nos ayuda mucho, para decir, pues si es una lesión, se asocia a calcificaciones que no podíamos ver en el ultrasonido, o también nos puede ayudar para decir, es grasita, que también puede suceder, es un amartoma, que es una lesión benigna, o es necrosis grasa, o muchas lesiones. No se asusten cuando hacemos esta maniobra, es una maniobra que nos ayuda mucho, porque como les decía, un estudio y otro se complementan. Entonces, sí se pueden hacer proyecciones en pacientes menores que tengan antecedentes, siempre y cuando esté justificado. Fíjate, vamos a salir un poquito del tema, viéndote las pulseras, ¿sí? Un artista hace pulseras, sí. Llega a un estadio, se llena el estadio. Yo quisiera que esa artista dijera, vengo a hacer un estudio de mama, no tiene edad, pero jalaría un mundo de gente a hacerse el estudio porque ella lo hizo. Entonces, ojalá y haya alguien que nos mande a todas estas pacientes a hacerse el estudio. Que llegue su mensaje a esa artista. Su mensaje al artista y que ella diga, oigan, es el mes de octubre, el mes rosa, vayan todos a hacerse el estudio, porque es de beneficio y salud para todas las mujeres. Entonces aquí creo que es importante resumir varios puntos. En primer lugar, empezar a revisarse independientemente de la edad, acercarse a su médico tratante para ver qué estudio, en forma individualizada, qué estudio es el que más les conviene. Punto número 2, no tener miedo de hacerse estudios en caso de estar embarazada, tener en cuenta que existe el cáncer de mama en el embarazo, pero no es nada probable, no es nada frecuente, entonces no tenerle miedo, pero sí tenerlo, digamos, en conciencia. Otra cosa, pacientes con implantes, bien importante, se pueden hacer los estudios, tanto mamografía como ultrasonido, y de preferencia realizárselo incluso antes de colocarse los implantes. Y otra cosa que íbamos a puntualizar, que se me está olvidando en este momento. Sí, estoy viendo aquí lo del doctor Mario Alberto Coronado. En las pacientes que realizan una mamografía se puede estar tratando un cáncer de mama con antioxidante y ver la evolución o desaparición de cáncer. Yo pienso que hay que ver cuál es el estadio del cáncer y qué tipo de cáncer es para normar un criterio y un tratamiento, y ya después ver si es un antioxidante o no. La otra cosa que quería puntualizar, es que también tenemos que tener como en el radar que existe el cáncer en pacientes cada vez más jóvenes, y este cáncer desgraciadamente se presenta en una forma más agresiva. Sí. Esto porque lo quiero hacer ver, no es una forma de abordar el tema de manera negativa, al contrario, es porque muchas veces el hecho de estar jóvenes pensamos que no nos va a dar a nosotros el cáncer, y la verdad es que entre más joven esté la paciente, más agresivo es el cáncer. Entonces, tomar en cuenta que ante cualquier síntoma es mejor acudir con su médico para hacerse el estudio. Puede suceder, aunque no es la edad más frecuente, pero las tendencias están siendo a que el cáncer desgraciadamente afecte cada vez a mujeres más jóvenes. Sí, a mujeres más jóvenes, y México está aumentando. Y por Nuevo último León más. También. Número 1 Nuevo León en cáncer de mama. Número 1 Nuevo León. Los hombres tienen un 3% de posibilidades de tener una lesión maligna en mama. Entonces, cualquier bolita que se detecte un hombre en sus pechos, hay que acudir rápidamente a hacerse estudios. De hecho, esa pregunta me la acaban de hacer el día de hoy, que si me había tocado ver algún cáncer de mama en hombre, y sí, era un paciente que estaba en tratamiento para cáncer de próstata. Entonces, secundario al tratamiento, empezó a palparse una bolita en uno de los senos, acudió con nosotros y era un segundo cáncer, pero ahora en la mama. Sí, esto es importante. Entonces, el hombre también tiene un pequeño porcentaje de tener una lesión y hay que acudirlo. Abril, muchísimas gracias por tu plática el día de hoy. Te dejé hablar porque eres experta en esto y tienes toda la experiencia todos los años. Mucha gente acude a ti y está muy contenta. Muchas gracias, principalmente la gacha. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Te recuerdo que este es tu programa Entre Amigos y estamos todos los martes. El tema de hoy fue cáncer de mama en la mujer. Te invitamos a que estés con nosotros presentes y nos busques en YouTube como Entre Amigos con el Dr. Córdoba, nos des un like. Y si vas en el carro o en algún otro lugar, puedes buscarnos también en Spotify. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, y estamos en contacto con ustedes. Hasta pronto.
Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.